Bueno, pues buenos días a todas y todos. Gracias por pues acudir a esta convocatoria. Primero dar las gracias al grupo EDIMA porque nos han facilitado la conexión y estamos convencidos de que funcionará todo perfecto. Y por otro lado, por supuesto, pues bueno, agradecer a FEDACE el haber confiado en ANACEN, pues habernos confiado el haber hecho, bueno, el poder hacer esta jornada sobre innovación, ¿no? Pues encantados de participar. Me gustaría presentar a mis compis, son parte del equipo Igual en esta parte y así nos ven las caras un poco, porque hemos puesto ya. Sí, pues eso, como os decía, me gustaría presentaros a mis compañeros que son parte del equipo de unidad de la unidad de innovación y de proyectos de ADACEN. A mi derecha está Silvia, que es la responsable de la unidad de innovación y proyectos. Y un poquito más allá está mi compañero Josean, que es terapeuta ocupacional y el que pues participa en diferentes proyectos de innovación y que nos contará al final de la sesión pues un poco un proyecto que estamos desarrollando hoy en día. Un poquito más tarde vendrá también una persona usuaria que también participa en los proyectos y que también participará en la sesión. Lo que pasa es que como ahora tenía sesiones, igual suponía pues estar sentado mucho rato, vendrá un poquito más tarde y incorporará, pues yo creo que cuando comience José. Entonces, si os parece, comenzamos con la presentación. Habíamos estructurado un poco la presentación en tres partes. Ay, perdón. La primera, un poco, me gustaría pues daros unas pinceladas. Espera un momentico. Vale. Bueno. Pues habíamos estructurado un poco la jornada en tres partes, como os comento, ¿no? La primera me gustaría daros unas pinceladas de lo que es la innovación y la innovación social y luego pues hacer especial hincapié pues en los elementos que consideramos que son importantes, estructurales y vitales para ADACEN a la hora de hablar de innovación y de procesos innovadores. Una segunda parte en la que intervendrá mi compañera Silvia, en la que pues nos dará a conocer diferentes modelos de innovación y también pues nos compartirá pues las diferentes fases de las que pues, se constituye pues un proceso de innovación social, ¿no? Y finalmente pues una tercera parte en la que Josean pues nos explicará y junto con la persona usuaria, con Estíbaliz, nos explicarán en qué ha consistido y en qué consiste, porque estamos desarrollando ahora en su segundo año un proyecto de innovación de un exoesqueleto pues para atender miembro superior, ¿no? Y que llamamos autonomía al cuadro. Cuando hablamos de innovación social, pues la verdad es que no hay una definición consensuada como tal, pero bueno, sí que hay aspectos que me gustaría destacar. La innovación social pues, es una herramienta que facilita la cohesión y sobre todo pues, la transformación social, ¿no? Provoca una transformación social. Esta herramienta pues, nos tiene que permitir ser capaces de generar respuestas nuevas, más eficaces y eficientes y en definitiva pues, satisfacer las crecientes necesidades sociales con las que nos vamos encontrando. Además, también pues, debería ser capaz de desarrollar respuestas locales a desafíos sociales, ¿no? Integrando a las diversas partes interesadas, llamados ecosistemas. Más adelante me detendré un poco más y explicaré el ecosistema de ADACEN. Y, por supuesto, con dos claves que las consideramos fundamentales, como son tanto la colaboración como la participación de todos los agentes, ¿no? en el proceso. La situación actual de la innovación, pues hay una tendencia en la que la innovación social cada vez está adquiriendo pues más relevancia en diferentes sectores de la economía, ya no solo en el ámbito social, sino que trasciende a diferentes otros ámbitos, tanto públicos como privados, y en el mundo empresarial, en el mundo de las universidades, en el académico, en el mundo de la investigación, ¿no? Y un poco, las razones por las que vemos este cambio y este auge
consideramos que, bueno, pues estamos en una transición de una economía industrial en el que era sobre todo datos, sobre todo tema económico, y bueno, pues a una transición hacia una sociedad basada más en el conocimiento, ¿no? Esto lo que implica pues es un cambio de paradigma, en poner la persona en el centro, en el centro de la atención, y con una visión de 360 grados, una visión más integral y teniendo en cuenta diferentes factores, ¿no? Esto implica pues, bueno, que se abran procesos de innovación, ¿no?, más abiertos a la sociedad en general. Y otra de las razones que vemos un poco de este auge pues es que al final el montar un proyecto implica pues, que tengamos otras variables, ¿no?, que miremos otras variables como pueden ser pues, los constantes desafíos sociales y ambientales a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y esto provoca pues, bueno, que la mirada que teníamos antes, pues, y por eso montamos un sistema de bienestar, el sistema de bienestar tradicional pues, se queda corto y que resulte insuficiente a día de hoy, con lo que estamos abocados a buscar pues, nuevas soluciones para afrontar problemas sociales crecientes con el hándicap de los recursos limitados. Me gustaría destacar pues, un par de elementos que considero que son diferenciadores a la hora de hablar de un proyecto de innovación social. Uno de ellos es que el fin es social. La mayoría de los proyectos hasta ahora pues, estamos acostumbrados a que tuviesen una rentabilidad, un retorno y un impacto sobre todo económico, ¿no?, a nivel mundial. Y bueno, el proyecto, la innovación social, lo que prioriza sobre todo es que tenga un impacto social, ¿no?, un impacto social que provoque una transformación social, una transformación de hacer las cosas, ¿no? Y otro elemento pues, diferenciador y que me gustaría destacar es que el medio en sí es social, ¿no? El propio proceso de innovación, desde el principio a fin, es participativo, es multiagente, empodera a las personas, facilita el desarrollo de nuevas capacidades y cambia relaciones, lo cual pues, tiene un componente absolutamente social. Me gustaría también destacar una idea que al final todas y todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de soluciones innovadoras, el quedarnos un poco en el aspecto tecnológico, ¿no?, únicamente. Entonces, bueno, lo que es la innovación social engloba mucho más que la tecnología. Si bien es cierto para hacer el aspecto tecnológico y la innovación tecnológica pues es fundamental y es crucial en los proyectos. Me consta que bueno, dentro de vuestras entidades, dentro de FEDACE, pues hay entidades que bueno, pues tanto, o sea, hay innovaciones que no tienen mucha base tecnológica, pero que son, por ejemplo, pues innovación en modelos de atención que también es fundamental, ¿no?, cuando estamos atendiendo a personas. Entonces, un poco en este hilo, al hilo de todo esto, pues cuando hablemos de tecnología, nos gustaría tener una mirada más global, ¿no?, con un horizonte que nos pueden marcar los ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible como direcciones, ¿no?, hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y trascienden evidentemente mucho más únicamente de la tecnología, ¿no? Un par de ejemplos podrían ser pues, bueno, una innovación de marca que puede consistir pues, en adoptar una identidad corporativa que se alinee con los valores y expectativas de consumidores y como puede ser pues, con sostenibilidad ambiental o de inclusión social, ¿no? Y otro objetivo también podría ser pues, la adopción de un enfoque de economía circular, que se reduzcan los costos en minimizar el desperdicio, maximizar la utilización, el reciclaje y fomentar pues, el consumo de cercanía. Viendo y contando ahora un poco y concretando la experiencia de ACEN con la innovación, pues bueno, me gustaría transmitiros que, bueno, tal y como se entiende en ACEN la innovación social, pues hablamos de poner el talento de las personas al servicio de la sociedad. Y para ello, pues bueno, creemos profundamente en que tiene que haber un cambio organizacional, ¿sabes? La innovación se tiene que implementar por los diferentes elementos que forman la organización, ¿no?, de la entidad, ¿no? Y entonces en ese aspecto, pues desde la Junta de Gobierno, pues obviamente se debe hacer una apuesta firme y decidida por incorporar este elemento de la innovación en sus planes estratégicos,
incluso pues, bueno, los estatutos fundacionales, la visión y valor de las entidades, ¿no? Creemos que es fundamental, ¿no? Por supuesto, desde el ámbito de la dirección de la entidad, pues será la encargada de fomentar esta cultura, ¿no? que nos viene ya decidida desde la Junta de Gobierno, fomentar la cultura y facilitar la implementación en la organización, ¿no? de la innovación, sobre todo en la actividad diaria del centro. Me gustaría destacar lo de actividad diaria del centro, porque considero que es un indicador de que la innovación, el uso de la innovación durante todas las actividades diarias nos permite saber cuánto de implementada está esta innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues considero que es importante y es cuestión también de la dirección. Algún ejemplo de cuestiones de que tiene que promover la dirección, pues para generar espacios y momentos para la reflexión, precisamente, facilitar la participación tanto de personas usuarias como de profesionales en los proyectos que se generen, colaborar en la creación de redes, en networking tanto con entidades públicas como privadas, clústeres, relaciones con las empresas, con centros de investigación, con universidades. Otra figura evidentemente fundamental en la profundización es el equipo de profesionales y el que tengan una inquietud, ¿no? Inquietud para buscar soluciones innovadoras, ¿no? Inquietud para formarse, además de bueno, pues, tener capacidad de análisis y sobre todo una actitud proactiva, ¿no? para cubrir las necesidades que se detecten, ¿no? Es importante también el tema motivacional, el participar en procesos de innovación. Yo creo que a nivel personal ya de los profesionales pues es interesante el salir un poco de ese estado de confort del día a día y conocer cosas nuevas, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, los profesionales también tenemos un poco el hándicap de intentar motivar a las personas usuarias, ¿no? En Adacen pues tenemos la suerte de que la mayoría de las personas usuarias de las que atendemos pues tienen muchas inquietudes y en general tienen muchas ganas de participar, lo cual pues facilita, ¿no? Este aspecto. Me gustaría destacar también una definición que en su día, bueno, la leímos y nos gustó, y yo creo que hace reflejo un poco también de lo que es Adacen y del porqué, ¿no? de la innovación y de la importancia de hablar de la cuestión organizacional, ¿no? Y me limito a leer la definición. La innovación es una importante fuente de crecimiento y un factor determinante para la ventaja competitiva de numerosas organizaciones. Generar innovación exige los esfuerzos coordinados de muchos participantes distintos y la integración de actividades vinculadas a múltiples funciones especializadas, dominios de conocimiento y ámbitos de aplicación. Por ello, la creación organizacional es fundamental en el proceso de innovación. Bueno, nosotros nos vemos muy reflejados y consideramos que bueno, es muy acertada esta definición y sobre todo un mensaje de que, bueno, que las entidades pues, debemos ser conscientes de que la innovación puede ser una oportunidad, ¿no? Y como tal pues tenemos que aprovecharla y fomentarla, ¿no? Y sabiendo en todo momento que tenemos mucho que aportar, mucho que aprender por supuesto, pero mucho que aportar y desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia, ¿no? Y hablando de experiencia, pues bueno, bajo nuestro punto de vista, pues la innovación, pues bueno, tiene tres pilares fundamentales, ¿no? para nosotros. Y uno de ellos, bueno, el primero de ellos sería la implicación. Y la implicación, como hablábamos antes, o como os comentaba antes, a nivel organizacional, ¿no? de toda la organización, ¿no? Desde la Junta de Gobierno, en el que bueno, nos consideramos que es fundamental que la innovación forme parte del plan estratégico de la entidad, que la innovación debe ser una apuesta decidida de la entidad. En el caso de Adacen, forma parte ya del organigrama desde hace unos años la unidad de innovación y de proyectos, con lo cual pues, desde la Junta se da un respaldo, ¿no? Y se le da importancia a la innovación. Y luego, bueno, pues el participar desde la Junta también en procesos de innovación
que una de las características de ese proceso, una vez que, bueno, conseguimos financiación, apoyan nuestro proyecto, pues el hecho de la divulgación y de la comunicación, el poner el nombre de la entidad en la sociedad, ¿no? Pues uno de nuestros propósitos también, de nuestras entidades, el que se nos conozca, pues bueno, pues eso no deja de fomentar también pues y favorecer pues un sentimiento de pertenencia, ¿no? a la entidad y de cierta manera pues un orgullo, ¿no? Por supuesto que la implicación también pues, se tiene que trasladar desde dirección, ¿no? Tiene que estar presente en la dirección, ¿no? El ser consciente de que todo esto, de que todos estos procesos implican el generar espacios, el generar tiempo, el generar recursos, ¿no? Por desgracia, pues hay que generarlos y si queremos conclusiones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es necesario crear equipos con inquietudes, favorecer su curiosidad, pues facilitando su formación, organizando pues dentro de su jornada de trabajo pues el destinar espacios a que tengan unas horas o un rato de trabajo personal pues para hacer pues, benchmarking, cada uno un poco en el área en que domina, ver un poco lo que se está haciendo por ahí, ¿no? Y bueno, pues facilitar que los profesionales se puedan facilitar sus 30 jornadas, encuentros, ¿no? Otro elemento de la organización, pues son los profesionales, pues evidentemente pues bueno, nos parece fundamental también pues que sean equipos proactivos y curiosos, ¿no? Con iniciativa y con pensamiento de intención de mejora continua. Equipos capaces de trabajar en equipo y sobre todo con diferentes perfiles de diferentes entidades, acostumbrados, pues bueno, ir acostumbrando a trabajar en red, ¿no? Personas que igual no tienen nada que ver con el ámbito social, sino pues con el ámbito industrial o empresarial o el ámbito de la investigación. Y eso implica bueno, pues que todas las personas que formamos en los grupos, pues tengamos para empezar mucho empate y mucha flexibilidad, ¿no? Y tener cintura, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones. Y otra de las funciones un poco de los profesionales también que vemos fundamental es la capacidad de empoderar y motivar a las personas usuarias, ¿no? Implicándolas desde el inicio de la construcción, ¿no? De un proyecto y que lo sientan como algo suyo también, ¿no? Y por supuesto las personas usuarias, evidentemente pues necesitamos que sobre todo esa motivación por parte de los profesionales, pero como os decía antes, en el caso de la pues tenemos la suerte que la mayoría de personas pues tienen muchas inquietudes y están en ese aspecto pues muy motivadas a participar en estos procesos. Y como comentaba también, pues, bueno, cuando los procesos tienen sus frutos, donde se ve su desarrollo y su progreso, pues bueno, eso también retroalimenta para poder participar en unas experiencias, ¿no? Eso en cuanto a un primer elemento, ¿no? En cuanto a la experiencia de ACEN. Un segundo elemento fundamental que lo consideramos a la hora de hablar de innovación en ACEN, me gustaría destacar el benchmarking, ¿no? El benchmarking, bueno, el estar día a día, estar al tanto de tendencias, de novedades, de publicaciones científicas, tanto por los y las profesionales como tanto por dirección. Precisamente pues bueno, pues para detectar posibles soluciones ya existentes que mejoren nuestro trabajo, ¿no? Y también, pues bueno, dentro de la fase de exploración, luego Silvia nos explicará un poquito más las fases de proceso de innovación, pero una de ellas es la fase de exploración, pues que nos sirva también como espejo para saber, ¿no? A la hora de desarrollar el proyecto, pues si vamos por un buen camino, tenemos que reconducirlo, ¿no? Y finalmente un tercer elemento que consideramos que es fundamental es la creación de un ecosistema, ¿no? Que os lo nombraba antes. El ecosistema, pues bueno, generar una red de colaboradores de diferentes ámbitos, tanto pues, del ámbito científico, investigador, ámbito universitario, industrial, servicios, que participen desde el inicio en nuestros procesos de innovación, ¿no? Y a su vez, pues bueno, el generar redes nos permite también participar a nosotros mismos en procesos de innovación suyos, ¿no? Lo cual pues, genera muchas oportunidades y muchas sinergias, ¿no? Un poco la realidad de ADACEN, cómo construimos ese ecosistema, cómo lo generamos.
Pues bueno, en nuestro caso, participando en clústeres, en este caso de salud, en foros, encuentros y jornadas, ¿no? ALACEN a día de hoy está participando en un clúster que se llama Clusteuro, que en el ámbito de la salud, que está fomentado pues, por la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, la Cámara de Comercio de Bayona y recientemente la de Navarra, y que en la que participan pues, bueno, empresas tanto de Guipúzcoa como de Navarra como del sur de Francia, ¿no? Entonces, pues bueno, la dinámica son unas reuniones periódicas en las que, bueno, las entidades sociales y todos en general, pues planteamos retos en el ámbito de lo social y de la salud. Ponemos los ponemos encima de la mesa y bueno, las empresas pues van participando en posibles soluciones, ¿no? A esos retos o esas necesidades que se plantean. Precisamente y los contarán mis compañeros, es un poco el origen del proyecto que os vamos a explicar luego del exoesqueleto, ¿no? Y todo esto, pues bueno, está muy bien y es fundamental, pero por otro lado también necesitamos, pues bueno, oficialmente tener también una acreditación, ¿no? Que al final pues refuerza mucho y a nivel de convocatorias, ¿no? Pues tener una acreditación por organismos públicos en innovación. En este caso, ALACEN cuenta con un Living Lab que se llama Neurolab y que pertenece a la red CENOL, a la red europea, y que bueno, pues precisamente en esa idea de benchmarking también pues bueno, nos facilita un poco el acceder a nuevas ideas y compartir experiencias, ¿no? con más entidades, y esto a nivel europeo, ¿no? Incluso pues, bueno, de poder participar en algún proyecto europeo. A nivel de Navarra pertenecemos al SINAI, que es el Sistema Navarro de Innovación, y el Sistema Navarro de Innovación pues lo forman centros de investigación, las dos universidades que tenemos en Navarra, y centros de investigación y desarrollo, ¿vale? con empresas. Entonces, bueno, esto también pues, nos abre un poco el abanico a poder presentarnos a convocatorias de I+D, en proyectos que quizás pues, en algunos casos los lideramos y en otros casos vamos de consorcio o vamos subcontratados, y que a su vez pues, bueno, también nos facilita el diversificar un poco las fuentes de financiación, ¿no? Que no dependamos siempre del Departamento de Derechos Sociales, ¿no? Entonces, pues, nos parece muy interesante, ¿no? Y nos ayuda a aplicar sobre todo tema tecnológico, ¿no? Está muy enfocado a la salud y tecnología. Y por último también pues, pertenecemos a la UIS, que está a nivel autonómico de Navarra, la Unidad de Innovación Social, que depende del Departamento de Desarrollo Económico y tiene un poco pues, bueno, unas características parecidas a las que os comentaba con el Clusteuro, pero a nivel local, a nivel de Navarra, en el que pues, también diferentes entidades, empresas y universidades pues, ponemos retos encima de la mesa para poder buscar soluciones, ¿no? Soluciones sobre todo transversales. Y en principio esto es un poco lo que os quería comentar hasta ahora. No sé si tendréis alguna duda, lo queréis dejar para el final o bueno, lo que consideréis. Y si no, pues le paso con mi compañera Silvia. Bueno, pues si os parece, recojo el guante de Andrés y comienzo con mi parte. A ver. Bueno, Andrés ya ha comentado que la innovación social es un concepto difuso y amplio, pero para nosotros podemos decir que es una herramienta que tiene un enfoque transversal. Esta herramienta es aplicable a un gran abanico de áreas, pues la ingeniería, la economía, la investigación, ya lo ha comentado muy bien Andrés, pero sobre todo lo destacable es que en todas han de intervenir personas. Aquí nos vamos a diferenciar con la inteligencia artificial, el ChatGPT, que últimamente que sale en todas las conversaciones. Para nosotros, el objetivo último de esta herramienta es el de generar un impacto social. Un impacto que sea transformador, que contribuya al bienestar de las personas y que mejore su calidad de vida a largo plazo. Cuando hablamos de modelos de innovación social, a partir de aquí,
y viendo la innovación como una herramienta, he recogido algunos de los ejemplos. Después, en la siguiente diapositiva, os cuento una explicación breve de cada una de ellas, porque seguro que ya las conocéis y las ponéis en marcha en vuestras actividades o proyectos que podáis tener. Lo más destacable de todo esto es que cuando pones en marcha un proyecto de innovación, lo normal es que cojas elementos de varios de estos modelos que yo he señalado, porque se complementan. La elección del modelo o del modelo principal va a depender de la naturaleza del problema social que queramos abordar, de la característica de la comunidad, a quién nos queremos dirigir o para quién está pensado este reto al que quiero dar solución y con qué recursos cuento, qué recursos tenemos disponibles. Bueno, pues los modelos, ya los han leído aquí un poquito, hablamos de modelo de emprendimiento social, pues el enfoque en la creación de empresas sociales con objetivos sociales y ambientales. El modelo de colaboración público-privada, colaboración entre sector público y privado para abordar un problema social. Este nos encaja a todos y todas los que estamos en esta sesión. Utiliza recursos y conocimientos de ambas partes para lograr soluciones sostenibles. El modelo de diseño centrado en la persona, este es primordial para todas nosotras. Se centra en comprender las necesidades y experiencias de la persona usuaria para desarrollar soluciones efectivas. Implica la colaboración directa con las comunidades afectadas para diseñar intervenciones relevantes. El modelo de desarrollo sostenible, integración de objetivos económicos, sociales, ambientales. El enfoque está en la creación de soluciones que sean sostenibles a largo plazo. Si os fijáis, en varios modelos habla de sostenibilidad y luego nosotros también vamos a hablar posteriormente, os comentaré el tema de la sostenibilidad en los proyectos. Pues eso, tiene que ser algo que aporte y no que sea una carga para nuestras entidades. El modelo de innovación abierto involucra múltiples partes interesadas, como empresas, gobiernos, ciudadanos, entidades, universidades, centros tecnológicos, todos ellos participan en el proceso de innovación y fomenta la colaboración y la creación de soluciones. Y el modelo de tecnología para el bienestar social utiliza la tecnología como herramienta principal para abordar problemas sociales. Este es un enfoque en el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles y beneficiosas para la sociedad. Bueno, visto esto, que es como muy teórico, a donde queremos llegar realmente es pues, a ver el tema de innovación y co-creación, ¿no? Cuando hablamos de innovación, en nuestro caso, la innovación y co-creación van de la mano. La co-creación aparece como una fórmula de innovación abierta que incluye la colaboración activa de los actores implicados en la búsqueda de una solución a un problema o reto. Estamos hablando de colaboración entre personas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero de todo, ya os he comentado antes estamos hablando del ecosistema. Aquí convocamos a diferentes actores y partes implicadas para que aporten su conocimiento y experiencia propia. La co-creación tiene un objetivo, no es un proceso en sí mismo, sino que se establece para alcanzar un fin. ¿Vale? Afronta un reto central, un problema social, pero no deja de lado los esfuerzos de cada agente implicado para alcanzar sus propios objetivos. Es decir, en este reto, aunque vayamos todos a tener un objetivo concreto, tenemos que crecer todos y madurar con nuestra participación. Es un proceso estructurado y flexible dirigido a mejorar la creatividad colectiva y la capacidad de resolver problemas. Pero frente a la flexibilidad y a la creatividad, no se nos puede olvidar la importancia de la estructura y de marcar bien cuáles son los objetivos, los tiempos, quién responde de qué, tener personas referentes para poderlo llevar a cabo, porque si no la creatividad nos puede llevar a que se pase el tiempo y que no se aterrice en nada. El tema de los roles en el proceso de innovación he querido destacarlo porque hay personas con diferentes roles que han de encontrarse entre los agentes participantes en el proyecto o en el proceso de innovación. Algunos roles pueden estar abarcados por una misma persona y los roles no tienen por qué ser de la propia organización. Es decir, cada entidad puede participar con un rol o con otro. Los más
generales, los más comunes, son estos que he puesto aquí. Podemos hablar de personas activadoras, que son las encargadas de lanzar el proceso de innovación social. Personas buscadoras, personas que se encargarán de buscar y facilitar la información necesaria para poner en marcha el proyecto, es lo que hemos estado hablando del benchmarking, y suministrar la información necesaria al grupo durante todas las etapas del proceso. Son nuestros faros, son nuestros radares. Personas creadoras, que son los integrantes del equipo que generan ideas. Personas desarrolladoras, que son las personas que convierten las ideas de los creadores en soluciones o productos viables. Las personas ejecutoras, que se van a encargar de implementar y de poner en marcha la solución. Y las facilitadoras, que aprueben gastos e inversiones, que controlen que el proyecto no se atasque, que pueda salir adelante. Como veréis, una persona puede tener distintos roles y puede o no estar todo centrado en una entidad. Lo normal es que cada entidad participe con distintos roles. Las bases de la innovación son las que nosotros contemplamos cuando vamos a idear un proyecto desde cero, abarcando la fase de identificación del reto. Aquí ya vamos a bajar a terreno, ya os voy a empezar a explicar cómo trabajamos nosotros el proceso de innovación a la hora de lanzar un proyecto. Estas son las 7 fases que nosotros contemplamos cuando empezamos desde cero, que serían la fase 1, identificación del reto o de la necesidad, la fase 2, la de exploración, la fase 3, la de co-creación, 4, experimentación y testaje, 5, implementación, 6, evaluación, aunque la evaluación ya vamos a ver que lo vamos a tener va a ser transversal durante todo el proyecto, y la fase 7, la escalabilidad del proyecto, que puede o no llegar. Entonces, ya os voy a explicar un poquito más al detalle cada una de estas fases. En la fase 1 vamos a detectar necesidades, recoger ideas de diferentes grupos de interés que sean susceptibles de convertirse en un reto social. Por ejemplo, ahora en Adacen estamos rellenando el saco de ideas que llamamos nosotros para ver en el año 24 qué proyectos podemos poner en marcha. Entonces, hemos lanzado esta encuesta a través de las coordinadoras para que llegue a los profesionales y a las personas usuarias. Les hemos pedido que nos cuenten qué necesidad o reto tienen ya identificada. Entonces, a partir de aquí, nosotros teníamos hasta el día 15 de noviembre para trasladarnos nuestros retos. Hemos tenido respuesta de varias personas, generamos un reto y un saco de ideas, y a partir de aquí pues veremos cuáles podemos poner en marcha, como un proyecto o un proceso de innovación durante el 24. Esto es partiendo desde Adacen, pero partiendo las ideas generadas desde las personas usuarias o desde nuestros profesionales. Pero otra forma de obtener este saco de ideas puede ser haciendo sesiones con otras entidades, con empresas, en donde recogemos, es lo que ha pasado con el proyecto que luego nos va a contar José, que lo que hacemos es juntarnos varias entidades y exponer a las empresas con las que nos hemos juntado problemas, necesidades o retos que nosotros hemos detectado y las soluciones que creemos que pueden tener, que pueden que no sean las definitivas, pero bueno, de momento es con lo que empezamos a trabajar. En la fase 2 es la fase de exploración, de plantear la idea o la solución del problema. Bueno, una vez ya tengamos una idea de qué tipo de proyecto social queremos poner en marcha, vamos a plantearnos con eficacia el problema que va a resolver nuestra propuesta. En esta fase tenemos que definir con mayor concreción qué vamos a trabajar. Para ayudarnos podemos plantearnos con frases como ¿a quién ayudará mi solución?, qué sé sobre el tema y qué no sé, qué otros proyectos de intervención se han llevado a cabo ya, qué agentes son relevantes en este contexto en particular, si existe información, estudios sobre esa problemática en concreto o con qué barreras o dificultades nos encontraremos. Esto es un poco un DAFO para saber con qué nos vamos a encontrar. Y aquí lo vamos a recoger en el mapa de preproyecto, donde recogeremos si hay soluciones actuales y o no, y si las hay, qué lagunas les vemos. Si vemos posible una nueva solución y qué ventaja vamos a aportar. ¿Qué agentes son necesarios en el proyecto? Porque aquí vamos a empezar a crear el ecosistema necesario para lanzar el proyecto.
y qué conocimientos son necesarios para la nueva solución, porque es probable que necesitemos formarnos en algo, en casuística, que nos proponga el reto. Y después ya empezamos con los primeros pasos. Vamos a ver, determinar qué equipo vamos a participar en el proyecto, quién lo va a liderar, es decir, quién va a impulsar el proyecto y quién lo va a coordinar en esta primera fase, y los primeros pasos, las primeras actividades pues eso, para crear el equipo y profundizar un poco en el público al que nos queremos dirigir y en la tecnología o el proyecto que queremos abordar. La tercera fase es la de co-creación. A ver, aquí, una vez que conocemos al detalle el reto, tenemos que empezar a trabajar en la idea o la solución. En esta fase tienen que participar todos los colaboradores y colaboradoras que consideramos necesarios para el proyecto de innovación. Una de las fórmulas más interesantes, más creativas y más fáciles es el World Café. Nosotros pues hemos hecho varios desayunos de co-creación en donde provocas encuentros entre entidades, empresas, entre profesionales de Agacem, por ejemplo, y aquí pues intentas preparar una estancia agradable, un desayuno que ayude a establecer conversaciones, interacción entre los participantes, y una vez que ya hemos trabajado este momento de confianza, pues ya empezamos a trabajar de manera creativa pero estructurada, que es lo que hemos hablado antes, pautar bien los tiempos que necesitamos para la recogida de ideas, para presentar soluciones, para que no se nos vaya la mañana sin haber conseguido nada objetivo y que luego nos sirva. La fase 4 es la de experimentación y testaje. Bueno, pues en esta fase se ve muy claro cuando hablamos en un proyecto tecnológico. Se trata de hacer un prototipo que nos permita hacer pruebas y testar de manera que vayamos mejorando la solución. Este prototipo no nos tiene que costar dinero. Aquí tenemos que trabajar mucho, pero sin invertir mucho dinero del proyecto para minimizar riesgos y, sobre todo, comprobar bien la solución con el objetivo de minimizar riesgos a futuro y ser lo más eficaz posible. En el caso de Agacem, por ejemplo, en los proyectos de innovación tecnológica, este seguimiento se hace a través de un tecnólogo que tenemos en plantilla, Aymar, los profesionales que participan en el proyecto y las propias personas usuarias. Bueno, en esta fase estoy pensando que lo he puesto en la fase de experimentación y testaje. También participan las empresas tecnológicas o los ingenieros que están participando. Aquí, por ejemplo, estaban con los sensores, pues estas tres personas son de Movansys, una empresa que trabaja en la sensórica y para la recogida de datos. La fase 5 es la de implementación. Cuando ya tenemos la solución del prototipo, se trata de ya implementarlo, hacer realidad la idea. Ya veis que en la fase 4, desde la fase 3, estamos viendo networking, porque ya vamos a estar trabajando en colaboración con todos los agentes, no solamente Agacem, sino con las entidades o las empresas, universidades y centros tecnológicos que participen. Entonces, este proceso, la implementación, puede ser complejo y durar meses, incluso años, como el proyecto que tenemos ahora, que va a durar 2 años. La implementación va a durar más de un año, porque ya empezamos en el 23, pero va a abarcar todo el 24 hasta como el 24, eso es. Pero hay veces que va a ser una solución muy práctica que se va a poder implementar de manera simple en algunos días. Para tener claro este proceso de implementación es importante la comunicación, el que todo el mundo tenga claro qué proyecto vamos a hacer, qué actividades vamos a llevar a cabo, qué recursos tenemos, cuáles son los profesionales que van a participar. Y para esto podemos utilizar, lo voy a ligar con el uso de digitalización que hemos estado haciendo, pues con el modelo Canvas, utilizando programas como Asana o como Trello. La fase 6 es la de evaluación, que os decía, la evaluación siempre tenemos el concepto de que está al final del proceso, pero no, nosotros necesitamos que esté durante todo el proyecto para escoger el mejor camino. En un proyecto de innovación todo el rato te vas a estar cuestionando si esta es la mejor opción o no, si podemos encontrar algo para hacerlo mejor y hacerlo viable. Entonces, aquí de lo que se trata es de tomar múltiples decisiones
durante todo el proyecto para ver cómo es posible, cómo hacerlo viable, cómo hacer viable este proyecto. Es una tarea viva, lo que os digo, y sobre todo en esta fase vamos a tener en cuenta la parte de la sostenibilidad, que este proyecto no aminore los recursos de la entidad, sino que al revés, o sea, que aporte. Es muy importante para nosotros. Y la fase 7, la de escalar el proyecto o no, que es lo que hablamos, hay veces que, bueno, pues si tiene un gran impacto y es muy interesante, se puede pensar en escalar el proyecto y replicarlo en otros contextos, en otras entidades, en otros escenarios. Puede tardar en llegar esta fase, incluso a veces que no llega, pero si llega tenemos que estar preparados para identificar nuevos líderes del proyecto en aquel lugar donde lo queramos implementar, identificar nuevos partners y socios, porque de lo que se trata es de volcar esta información y que después, dentro de su entorno, con su público, con su organigrama, con sus socios, que lo pongan en marcha ellos. Es decir, pues eso, crear otro ecosistema o facilitar ese ecosistema que nos permita escalar el proyecto, por ejemplo, en otra entidad. Os voy a explicar un poco la introducción al proyecto, que luego nos va a explicar Josean y Estíbaliz, os van a hablar más de la fase de implementación. Y yo os voy a hablar de las fases 1, 2 y 3. Entonces, bueno, esta primera fase lo que hicimos fue, organizamos una reunión con miembros de Clúster, que os ha comentado antes Andrés, que es un clúster en donde nosotros participamos en el área de innovación en la salud, y vinieron empresas de País Vasco, del sur de Francia, y aquí estuvieron también Josefina Arregui, que es una entidad referente en demencias y en Alzheimer sobre todo, y Aspace Navarra, atención a personas con parálisis cerebral. Entonces, tanto a Aspace como a Josefina ya les dijimos que esta jornada era una jornada para recoger este saco de ideas que luego nos permitiera poner en marcha a los 3 proyectos y que vinieran ya con retos pensados desde sus entidades, ¿no? Con sus profesionales. Entonces, como veréis, organizamos una jornada que está muy estructurada. Si os veis los minutos que tiene cada uno para trabajar en cada una de los hitos que marcamos, para que no se nos fuera la mañana y tuviéramos claro lo que teníamos que hacer. Generamos el saco de ideas, recogimos en una ficha. Bueno, ya veis que es el proceso que os he estado contando. Una vez que hicimos todo esto de recogida de ideas, lo que hicimos entre todos fue votar, decidir que de los retos que se habían planteado era más fácil que entre los que estábamos aquí pudiéramos dar solución. Nosotros, por ejemplo, el mayor interés lo teníamos en el que llamamos Libera Peso Brazo. Entonces, aquí las empresas y las que se postularon que podían aportar son las de la derecha: Vidorreta, Deplastar, Optimus 3D, Betel, Irudi, Intar 3D, Adacen. Entonces, aquí estábamos pensando cómo liberar un peso cuando una empresa, Irudi, dijo: pues si yo tengo un contacto con una empresa con la que colaboro que tiene un exoesqueleto que está pensado para uso industrial, pero que igual podríamos pensar si nos serviría para este caso. Entonces nos fuimos a verlo a Iruña Automatismos, nos enseñaron su exoesqueleto y lo que hicimos fue invitarles a que vinieran a Adacen a probarlo. Entonces tuvimos varias sesiones en donde primero lo probaron nuestros profesionales. Aquí vemos a José Ra, fisioterapeuta, pues cogiendo peso y viendo, porque este exoesqueleto lo que hace es, con un sistema de poleas, te facilita el mover el brazo que sufre hemiparesia. Entonces, pues estuvieron probándolo primero los técnicos y las técnicas. Después lo probamos con personas usuarias para ver qué respuesta tenía en el brazo que tienen dificultad de mover. Y empezamos con sesiones de cocreación, porque necesitábamos adaptarlo sobre todo en el ajuste, en el agarre, para que fuera más ergonómico para las personas de Adacen.
La parte de co-creación está durando durante todo el proceso. O sea, empezamos pues, lo que era más obvio, más fácil, con los agarres, los sistemas de anclaje, pero como veis, empezamos con este exoesqueleto. Conforme fuimos avanzando y viendo necesidades, bueno, ha pasado el tiempo y ya tenemos este segundo exoesqueleto que es más avanzado. Este es el 2.0, ya con muchas de las cosas que habíamos visto que había que mejorar ya vienen incorporadas, y ahora son ningún automatismo. Bueno, nosotros seguimos estas sesiones dándoles feedback, pero es que ellos mismos ya nos traen cuando tienen una visita. Por ejemplo, esta era una empresa alemana que había venido para otra cosa, pero que vio que podía aportar también a nuestro proyecto. Entonces ya pues nos propone una sesión de trabajo con ellos pues, para enseñarles qué es lo que estamos haciendo y qué pueden mejorar también ellos. Como veis, el ecosistema funciona y está trabajando continuamente. ¿Por qué? Porque Iruña Automatismos desde el principio está participando en la innovación del proyecto, es decir, son parte del proyecto. Esto hace que lo tengan en mente y que digan, bien este alemán, vamos a invitarle porque puede aportar al proyecto que está haciendo Adapta. Entonces, luego ya llega la parte de implementación. Aquí tenemos que tener claro cuáles son los socios, Adapten y de automatismos, y vimos necesario que Mobalsys, que es una empresa de ingeniería que tiene tema de sensores inerciales, participaran, porque necesitábamos medir en todo momento si estaba teniendo que nos diera feedback de si funcionaba o no funcionaba este exo. Nosotros lo que queríamos, bueno, aquí tenemos las actividades que primero, rediseñar el exoesqueleto, reprogramar los planes de rehabilitación implementando este exoesqueleto y ver si realmente tenía una eficacia al incorporarlo en la rehabilitación de las personas, y reprogramar los planes de recuperación de las AVDs, es decir, entra fisioterapia y terapia ocupacional, incorporando el exo en Nadacen. Y bueno, en última fase lo que queremos ver es si se podría implementar en casa. Entonces, los recursos que vamos a necesitar pues, es el exoesqueleto, sensores inerciales para la recogida de datos, dispositivos para la evaluación de la evolución de los pacientes, pues con goniómetros, con dinamómetros, bueno, la propuesta de valor, la relación que vamos a tener. Esto es un poco, pues ya veis el resumen, que necesitaremos comunicar al resto del equipo para que todos seamos conscientes de que estamos trabajando en lo mismo, y ya lo que hacemos es fijar frente a los objetivos porque nosotros, a ver, este proyecto, los proyectos normalmente lo que hacemos es presentar las convocatorias que nos permitan una financiación y nos permitan sacarlos adelante. Para ello, pues tenemos que trabajar, pues como trabajamos todos los proyectos, creando unos objetivos. A partir de aquí, qué tareas van dentro de estos objetivos, y bueno, pues a través de proyectos como de Asana, por ejemplo, que vimos el otro día, pues podemos establecer por cada objetivo qué tareas vamos a poner en marcha, en qué fecha va a tener que estar finalizada, qué persona va a ser responsable de hacer esta actividad. Muy importante llevar esto súper estructurada y al día, porque es que si no nos perdemos, o sea, se nos va a ir el tiempo y luego vamos a tener que presentar un proyecto en una fecha y necesitamos que esté todo cerrado y bien atado. Entonces ahora, si no tenéis ninguna duda o si queréis luego lo hablamos al final, voy a dar paso a José, que ya va a hablar de la parte de implementación de la puesta en marcha. Cambio de diapositiva y me voy a esta otra presentación que vamos a hacer aquí desde el principio. Aquí y comparto. Bueno, ya veréis que en el vídeo se ve un poquito con retardo, pero esperamos que funcione, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, José? Bueno, buenos días a todas y a todos. Engancho con la presentación que ha hecho mi compañera Silvia y nada, vamos a hacer énfasis un poco en lo que es el proyecto de autonomía al cuadrado, que se basa en esta herramienta que es un exoesqueleto de nivel superior de la empresa Autoboc, alemana, referente en productos de apoyo. Y nada, vamos a hacer un poco una cronología de cómo empezó el proyecto, que ya ha empezado Silvia, mi compañera, diciéndolo, y vamos a ir viendo un poco dónde estamos y los resultados que han ido apareciendo. Bueno, antes comentaros que faltaría mi compañera Maya, que es fisioterapeuta, que es la que ha creado este PowerPoint, y intentará defenderlo y transmitirlo pues, como ya tuviera. Venga.
Vale, esto es una línea de tiempo, una línea cronológica que vamos a explicar un poquito los pasos de este proyecto. El paso 1, origen del proyecto, luego la cronología de la actuación, el estudio de usabilidad que hemos hecho previo antes a una terapia intensiva. Perdón, José, ¿Sí? disculpa un segundo, es que no se ve el PowerPoint. ¿No se ve? Vale. No, no se ve. Venga, pues empezamos. De momento no se ve nada. Sigo viendo el navegador anterior con la presentación de Brainstorming. Vale. Dejo de compartir. Claro, es que según va, mira, se lo he dejado de compartir y empezamos. Fallo mío. Eso. ¿Ahora sí? No, primero, eso, es que no te va a compartir. Sí. Y bueno, así damos tiempo porque si no me equivoco está... sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Ahora sí, se ve ahí. A ver. Sí, y así ya estamos todos. ¿No? ¿Sí? ¿Veis? La pantalla compartida. Se ve lo único que en edición, ¿vale? En formato de edición, no en formato de presentación. Espera. Hola, Esti. A ver. Está llegando justamente Esti. ¿Así lo veis? ¿He cambiado algo o no? Es que me he tenido que ir al portátil que tenemos vinculado. Se sigue viendo en formato en formato de edición. Vale. ¿Hay inconvenientes si lo vemos así? Lo único, igual si le dais de los iconos de abajo donde pone notas, al de pantalla completa, nosotros podremos ver en pantalla completa. Vale, espera, que como estoy con los ordenadores... Que si luego hay letras se ven muy pequeñas. Vale. Compartiendo. A ver. Pantalla. No, es que este ordenador, Andrés, no controlo. Bueno. ¿Ahora? ¿Ha habido algún cambio ahora? Sí, Ahora correcto. Vale, es que venía como moderador. Ya está. Gracias. Bueno, pues seguimos, nada, continuamos con la línea de tiempo que estábamos hablando, del origen del proyecto, la cronología, un estudio de usabilidad que hicimos previo a una terapia intensiva que luego explicaremos, y luego los resultados que hemos ido observando y los próximos pasos que estamos en ello ahora porque el proyecto de autonomía al cuadrado dura hasta junio del 2024, hasta el año que viene. Vale, el origen del proyecto. Os ha comentado un poquito Silvia cómo ha ido el proyecto de este exoesqueleto, que fue el origen industrial. Luego veremos un vídeo en el que aparece un operario, que pues, el origen es industrial, y lo veréis un poco cómo funciona. Luego, lo importante para nosotros, es muy importante que no requiere suministro de energía. ¿Qué significa esto? Que no tiene ni motores, ni tiene baterías, ni tiene excesivo peso, como luego pone, que es menor de 2 kilos. Y eso para la rehabilitación y los ejercicios pues nos viene muy bien. Luego la colocación es muy fácil y rápida, como lo veréis también en el vídeo. Y eso todo nos ayuda en el día a día de las terapias y de los ejercicios de rehabilitación. El objetivo era testar el dispositivo con objetivos rehabilitadores en personas con patología neurológica y en concreto en personas con demencia. Queríamos observar y ver si esta herramienta, que es de origen industrial, nos puede ayudar en el día a día de la rehabilitación de las personas con demencia. Vamos a ver el vídeo.
Vale, bueno, pues como ya habéis visto, es de origen industrial para trabajar en línea y en cadena, y sobre todo que es para trabajos por encima de la cabeza, en las empresas, en las líneas, en los montajes. Pues se veía que había muchas personas con muchas bajas por problemas de tendinitis en el hombro, en la muñeca, en el codo, dependiendo del trabajo. Y crearon este exoesqueleto pues, para poder trabajar en suspensión, que te elimine un poquito el peso del brazo, poder aumentar los tiempos de trabajo y disminuir las bajas. Es muy importante eso, que el objetivo del trabajo sea siempre por encima de los brazos para que el exoesqueleto te ayude. Bueno, hay dos modelos. Como veis ahora en las diapositivas, hay dos modelos. Hay un modelo 1.0 que le llamamos, que son las dos imágenes de la izquierda, y en el vídeo que habéis visto es ese modelo. Y luego es un 2.0, que es el que tenemos actualmente, que está mejorado en los materiales, mejorado en la configuración de las diferentes medidas que tenemos que poner en las personas usuarias. Seguimos. Si tenéis alguna duda podéis cortarme en el momento y lo vamos aclarando. Bueno, ¿cómo fue la cronología de actuación? ¿Cómo empezamos y cómo vamos en el proyecto? En septiembre de 2022, como decía Silvia, pues hubo reuniones de co-creación y pruebas que fuimos utilizando, el exoesqueleto lo fuimos utilizando las personas usuarias y también los profesionales, para evaluar un poquito y ver qué es lo que podíamos mejorar y qué podíamos ver que se podía adaptar. Luego un estudio de usabilidad, que fueron 30 participantes, incluidas las personas usuarias y los profesionales, que fuimos pues, utilizando el exoesqueleto en diferentes actividades y observando un poco qué nos proporciona. Luego se hizo un estudio intensivo de febrero a junio, con 10 participantes, en el que se hicieron 3 sesiones a la semana, con diferentes objetivos y diferentes actividades que luego un poquito más adelante lo veréis. Y luego una segunda parte que vamos a hacer con 10 participantes, estamos en ello, y el objetivo final era una mejora en una actividad de la vida diaria, ya sea básica o instrumental. Y sobre todo luego ver si podíamos hacer algo de trabajo en el entorno domiciliario. Vale, las primeras pruebas nos arrojaron una serie de datos y una serie de cuestiones que vimos que se podían mejorar y que nos iban a facilitar el día a día pues, a la hora de poner y quitar el aparato y poder trabajar con él. Unas cinchas superiores en los hombros que sí vimos que eran muy finitas y al ajustar a las personas usuarias sí que podía hacer un poquito de daño. Entonces ese era un punto de mejora que lo fuimos registrando. Luego la estructura de agarre en el brazo y el diámetro, claro, los diferentes bíceps y diferentes brazos, unos más gruesos, otros más finos, a veces se nos perdía un poquito y luego se podía, deslizaba un poquito lo que es la sujeción del brazo. Entonces se podían poner unos manguitos que engrosaban un poquito más la extremidad y sujetaban. Luego unos tornillos de ajuste para mover y poder graduar la cantidad de fuerza que queremos la cantidad de peso que queremos que el aparato, que en este caso el exoesqueleto, nos ayude, era mediante una rosca. Y ya vimos que depende del uso, si hacíamos un uso muy intensivo, se podía quitar la rosca, estaba muy duro, entonces ese también era un punto de mejora. Y luego el tiempo de configuración de los parámetros para ajustes individualizados. Claro, no es lo mismo en un origen industrial que yo cojo mi exoesqueleto, que es mío, personal, y lo utilizo todos los días y ya tengo una configuración de mi medida, utilizarlo con muchas personas usuarias. ¿Por qué? Porque cambian las medidas corporales. Entonces tenemos que estar todo el rato ajustando la anchura de la cintura, la anchura de profundidad de la espalda, la sujeción del brazo. Entonces eso iba dando un poco de desgaste al exoesqueleto. Vale, el estudio de usabilidad. ¿Qué es lo que queríamos hacer con el estudio de usabilidad? Porque el objetivo principal era testar la herramienta de sostenibilidad cerebral y obtener conclusiones, que es lo que hemos estado haciendo. La muestra fue muy amplia, heterogénea, muy diversa, con 30 personas, y el número mínimo de sesiones fueron 2. Unas personas lo utilizaron más, otras menos, pero bueno, más o menos de media 2 sesiones. En la primera sesión pues hice una configuración de parámetros, la anchura de la espalda, que es importante medir diferentes anchuras de las personas, la longitud de la espalda también, que el exoesqueleto nos proporciona esa medida. Y luego pasamos una volumetría manual, que tanto activa como pasiva. Con el exoesqueleto y sin el exoesqueleto, otros datos importantes, y con mayor o menor asistencia del exoesqueleto. Cuánta cantidad de fuerza podemos poner en una persona y cuál es efectiva. Y lo importante de ese esqueleto y lo que nos proporciona sobre todo son los movimientos de flexión y la abducción, y en este caso del hombro afecto, que era el que buscábamos mejorar o el que nos podía aportar. Y luego la asistencia al dispositivo, que era establecer un rango de kilos de ayuda. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona
necesite 7 kilos de fuerza, 9 kilos de fuerza o 10, o otra persona que necesite más asistencia y lleguemos hasta el máximo, que es un 14. El exoesqueleto tiene un rango de medida que son, la mínima asistencia son 7 kilos y la máxima 14. Entonces podemos ir subiendo de unidad, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Podemos ir graduando esa cantidad de kilos de fuerza que nos puede sujetar el brazo, ese exoesqueleto. Luego, la segunda sesión, la segunda prueba, hicimos una prueba mediante actividad. Nos poníamos el exoesqueleto y hacíamos alguna actividad por encima de la cabeza, ya sea coger algún objeto o pegar alguna cosa. Hicimos también escalas de usabilidad. 2 escalas de usabilidad hicimos, que es la NASA TLX y la SUS, que son 2 estandarizadas. Y luego un cuestionario de satisfacción que pasamos a todos los participantes de la fase de usabilidad, que fue creada por nosotros un poco con las diferentes partes que queríamos sacar del fondo. Vale, analizando los datos que ya nos fueron arrojando el uso del exoesqueleto, pues las primeras conclusiones como, bueno, pues que a mayor peso de la extremidad superior y menor movimiento activo, más asistencia. Claro, ¿no? Si tengo una extremidad que me pesa mucho, que me cuesta mucho mover y tengo poco movimiento activo, habrá que ponerle más asistencia, casi llegando al tope de los 14 kilos para poder tener más movilidad. También nos ocurría algo contrario, que si le poníamos mucha asistencia, la extremidad superior se quedaba suspendida, se queda un poquito en abducción y en flexión, con lo que nos costaba volver a la posición inicial. Necesitábamos tener pues, bastante extensión y adhesión para poder corregir esa polea que nos ayudaba a la asistencia y la flexión de la pierna. También lo que observamos es que mejoraba el control postural del tronco. Sí que vimos que al colocar el exoesqueleto, personas que estaban un poquito con flexión del tronco, esos inputs que nos daban esa propiocepción de tener el exoesqueleto puesto, sí que nos extendía un poquito el tronco. Fue algo llamativo de personas que están en flexión, en posturas diarias, que como poníamos el esqueleto y se activaban un poquito y tenían más extensión de tronco. Entonces eso era un aspecto que tenemos que valorar todavía un poquito y observar más. Mejora a nivel propioceptivo de la extremidad superior. Claro, tú estás usando una extremidad superior, si la estás usando, estás aumentando la actividad neuronal, entonces a nivel propioceptivo sí que aumenta y notas que esa extremidad está más viva y empieza a moverse, y eso es importante. Luego la asistencia a nivel proximal de la articulación del hombro, que facilita la actividad distal. Teníamos personas que no tenían mucha movilidad de hombro, ni aducción ni flexión, muy limitada, pero tenían algo de funcionalidad en la mano. Entonces, con la colocación del exoesqueleto nos proporcionaba un poquito más de movilidad a nivel de hombro, con lo cual mayores alcances y mayor recorrido en el entorno que podíamos conseguir utilizar. Y luego, muy importante, yo creo que destacable, que es el mayor número de repeticiones sin fatiga. Claro, el origen de este exoesqueleto es esto, o sea, que tú puedas trabajar durante más tiempo sin tener fatiga, sin tener dolores, sin tener lesiones. Entonces sí que hemos visto que es muy importante que nos proporciona los aumentos de trabajo, o sea, el aumento de tiempo de trabajo con el exoesqueleto sin que llegue la fatiga, como se observó, y está bastante bien. Luego había unos criterios de exclusión que los utilizamos también para la siguiente fase, que eran personas con compresión pequeña, porque el tallaje todavía no está muy bien adaptado, muy bien creado, y personas que tienen talla un poquito pequeña se nos perdía un poquito la agarre de lo que es el brazo, lo que es el sistema del brazo. Luego traumáticos, con luxaciones y luxaciones de hombro, pues es imposible porque la batida, la flexión que te ejerce, la fuerza que te ejerce el exoesqueleto puede llevar a lesiones también en el hombro. Entonces tenemos que jugar muy bien con esa cantidad de fuerza que ponemos en estos luxaciones. Luego, ausencia de movimiento activo, si no hay nada, es también criterio de exclusión. Y el componente conductual, que nos sigan unas órdenes concretas para hacer los efectos. Vale, seguimos. No, esto es más bien. Aquí. Bueno, luego empezamos con la fase intensiva, que hicimos una muestra pequeña de 10 participantes. Y nada, el programa de intervención fue enfocado sobre todo al control motor de esa extremidad superior, que tenemos afectada, que queremos ver un poco cómo responde. Y se realizaron 3 sesiones semanales. Se hizo una evaluación final, una evaluación inicial y una evaluación final. Como podéis ver, hay diferentes tipos de actividades, siempre buscando ejercicios por encima de la cabeza para poder activar ese hombro.
Vale, la evaluación inicial consistía en fuerza muscular que utilizamos dinamometría en todo, a nivel de los flexores de hombro, de los abductores. Luego utilizamos el rango de movimiento activo, como volumetría manual y sensores inerciales, para medir otro tipo de volumétros, para medir qué cantidad de movilidad teníamos. También utilizamos escalas para la marcha y el equilibrio, como los que veis ahí, los 10 metros de marcha, el Stand and Go, y el Udifray, que es un sistema con sensores inerciales que también te mide la movilidad. Luego, el uso de la extremidad superior, se nos ocurrió un poco cómo podíamos medir en el día a día el uso de la extremidad, si había algún cambio en que utilizaban más esa extremidad en el día a día de su casa o en Adacen o en diferentes entornos. Y esas pulseras de actividad programables, con un acelerómetro y un giroscopio, pues pensamos que nos podía dar un poquito de información en esa parte. Luego hicimos un test también de función manual, el Box to Block, y una escala de satisfacción. Vale, los tipos de sesiones. Las 3 sesiones semanales hicimos 3 tipos de ejercicios, 3 tipos de sesiones diferentes entre sí. La primera, utilizábamos el exoesqueleto con realidad virtual. Teníamos como 3 apartados. Podíamos utilizar un sistema que se llama Reametris, que es una realidad virtual no inmersiva. Si conocéis el Reametris, que va con la Kinect, y lo que hace es un sensor que te recoge a nivel corporal tus medidas de todo el cuerpo y mediante gaming en los juegos tú vas realizando los objetivos que te va a marcar. Luego también utilizábamos Reametris, que tiene otro componente, otro apartado, que es la realidad virtual con las gafas de Oculus Quest, que tiene unos juegos específicos para función manual y la extremidad superior, que es así que es ya en realidad virtual más inmersiva. Ya no tenemos un entorno en el que podemos distraernos, sino que con las gafas estamos muy metidos en la sesión. Y a nivel de atencional, pues es muy importante para conseguir esos objetivos funcionales y de movilidad. Y luego otro tipo de juegos de las gafas de Oculus Quest de Facebook, que son juegos tradicionales que se venden para el público en general, pero que vimos que podíamos adaptarlos y podíamos empezar a practicar con ellos los ejercicios que nos iba pidiendo. Luego la sesión 2 fue el exoesqueleto más actividad manipulativa, con el entrenamiento funcional orientado a tareas, diferentes tareas siempre por encima de los hombros, con actividades en altura, para poder trabajar esos movimientos de flexión y ajuste. Y luego la sesión 3 fue el exoesqueleto con sensores inerciales de Movalsys, que os hemos explicado antes que es esta empresa, que lo que hacíamos es trabajo efectivo de fuerza muscular en los flexores y en los abductores. Eran 3 series de 8 repeticiones de cada movimiento y estos sensores lo que nos recogían era como un volumétro digital. Tú movías la flexión, movías el brazo en flexión y se movía una escala. Entonces tenías que llegar a una serie de medidas que podíamos configurarlas nosotros con la actividad. Y luego otras actividades con puntero láser. Poníamos puntero a nivel distal y ejercicios en pizarras o ejercicios en pared para con el puntero y trabajando diferentes. Vale, aquí tenemos varias fotos y un vídeo de las diferentes actividades. La primera sí que es Reametris, como veis no es inmersivo, no hay gafas, sino que es a través de una pantalla y con el sensor Kinect y diferentes juegos que te van poniendo objetivos para alcanzar y tú te tienes que ir moviendo y ir alcanzando esos objetivos. La segunda fotografía sí que es con la realidad virtual inmersiva, con las gafas Oculus Quest, con algún juego para poder ir moviendo y los objetivos. Y en la segunda también, en ese pequeño vídeo que veis, es un juego tradicional que se llama Beat Saber, que te aparecen unos estímulos que tienes que ir cortando con unas espadas láser. Y vimos que podíamos bajar el nivel de los estímulos, la velocidad, la orientación, entonces vimos que podía encajar como actividad también con ese suelo. Aquí tenéis otro vídeo, utilizando el mismo juego Beat Saber, con la extremidad superior izquierda afectada. Ahora un poquito, cuando avance un poquito el vídeo, veis cómo con un estímulo rojo que tenía que hacerlo con la espada izquierda, sí que intenta a nivel proximal, tenía bastante limitación esta persona usuaria. Entonces sí que intenta, ahora se verá con un estímulo rojo intenta llegar al estímulo. Vale. La sesión tipo 2, pues como hemos comentado, utilizábamos el exoesqueleto con actividades manipulativas y funcionales orientadas a tareas. O sea, veis ahí personas diferentes haciendo otro tipo de actividades. Tenemos de la tabla de planchar, de tender,
objetivos de organizar un armario siempre que esté en altura, con la pizarra imanes, diversas actividades para poder fomentar y potenciar esos movimientos de flexión y abducción del hombro. Y la tercera, los sensores inerciales que os comentaba antes, que son esos niveles, en la que colocábamos los sensores inerciales, uno en la articulación del hombro y otro puede ser en el tronco o en la espalda, de referencia, y con esos sensores podíamos hacer trabajo de flexión y de abducción, con una serie de niveles como veis ahí en la pantalla. Y luego lo que se comenta también de la actividad con puntero, poníamos un puntero a nivel distal y con una pizarra, con imanes, y un poquito consiguiendo los diferentes objetivos que marcábamos. Vale, primeros resultados. La verdad es que nos sorprendimos bastante con la evaluación final porque, pues, visto lo visto, pues aumentaba el rango de movimiento activo, como veis ahí en la manometría inicial sin nexo y conexo, y la final. Poquitos grados, pero bueno, vimos que iban aumentando. El rango de movimiento activo sin exoesqueleto en flexión de hombro, la media fue de más 17,2 grados y la muestra final fueron de 9 personas. 3 participantes, como veis ahí, aumentaron un 30%, o 30 grados, perdón, un participante 20, 5, 10 y uno un 5%. Y luego en el rango activo de abducción, pues lo mismo, era un poquito menor, 7,2, la muestra final también de 9, y 2 participantes consiguieron 20 grados, otros 2, 10, 3 participantes 5 y 2 participantes se quedaron de 9. Vale, también la fuerza, como medimos dinamometría desde el inicio al final, pues vimos que también aumentaba la fuerza muscular en flexión de hombro y en abducción, sobre todo en flexión. Veis ahí que tenemos un ejemplo en la extremidad superior derecha, que era la afecta en la inicial, tuvo 4,5 y en la final 8,9 de kilogramos de fuerza. Y en la abducción un poquito menos, pero también veíamos que aumentaba. Hay como unas gráficas en las que se ve la flexión y la abducción, cómo han aumentado esa evaluación. Mejora de la fuerza muscular, como vemos, fuerza máxima flexión de hombro, en toda la muestra aumentó, en toda la muestra de todos los participantes, y la media, pues como veis que fue un 98 respecto al valor inicial, en algunos casos. Fuerza máxima en abducción de hombro, que aumenta en el 89 de la muestra, en 8 en 9 participantes. Y fue un poquito menos del 49,3 respecto al valor inicial. Conclusiones. Pues que se gana más fuerza en flexión que en abducción, se gana más movilidad activa también en flexión que en abducción, y esas dos componentes que es lo que vimos en estas pruebas. Más cosas, de la marcha y la transferencia. Como hicimos también pruebas de evaluación de la marcha, pues teníamos que valorar los. ¿Cómo afecta llevar colocado el exoesqueleto a la marcha? Pues ya vimos que en torno al 50% de los participantes disminuyeron la velocidad de marcha y las transferencias con el exoesqueleto, prefiriendo sentir pues su postura corporal normal pues un poco alterada, y eso influía en la marcha. Pensamos que iba a ser al revés, que podía mejorarnos a la hora de la marcha, se evaluó un poco y se pensó que podía ayudar, pero con los resultados vimos que las personas mujeres se sentían un poquito más incómodas con el exoesqueleto puesto y les interfería un poquito la marcha. Y luego lo que os comentaba también de las pulseras para medir el uso de la extremidad afecta en el día a día. Pulseras de actividad programables, cada pulsera contenía un acelerómetro y un gyroscopio y nos medía un poquito cada vez que esa extremidad se movía en el espacio, nos daba unos datos, unos picos de datos. Y teníamos luego que interpretar esa variable medida, picos de aceleración de la muñeca relacionada con el uso de la extremidad. Y los resultados pues tampoco fueron muy concluyentes, no vimos unos picos muy exagerados de actividad. También teníamos dudas un poco de pues, estas pulseras de las baterías, de si aguantaban todo el día, si no, o sea, algunos pequeños handicaps ahí que tenemos que observar un poco más y ver si podemos mejorar y mejorar los sistemas. Esto es lo que os comentaba antes de la parte de evaluación. Aquí se ve clarísimo, porque llevamos, yo creo que todo el proyecto buscando formas más eficaces de recoger los datos que nos está devolviendo la puesta en marcha de este proyecto. Pues si sensores inerciales pegados o si utilizamos una pulsera, qué handicap nos encontramos con estas pulseras, igual no aguantan más que 8 horas y necesitamos que esté 24 horas para saber si fuera de edad hay actividad o no con ese brazo. Bueno, pues estas son dudas que se nos van planteando durante el proyecto y que continuamente tenemos que estar buscando alternativas. Eso es.
Venga, seguimos un poco. Otra vez, otro de los test que hicimos fue el Box to Block para la función manual, que no todos tenemos función manual, estamos a F5. Y nuestro objetivo a mejoras en la sesión con exoesqueleto y sin exoesqueleto. No veíamos diferencias significativas. A pesar de que la capacidad de agarre con los exoesqueletos es mayor porque el hombro está en otro plano, nos da más rango de movimiento y podemos coger más cosas, en esta prueba sí que no se objetivan cambios significativos porque realmente los patrones de movimiento que nos exigía la prueba eran un poco contrarios a los que nos proporciona el exoesqueleto. Entonces había un poquito ahí de... solo un poco no se veía. Prueba no concluye, lo destacamos como prueba no concluye. Conclusiones finales. Bueno, pues que es una herramienta útil en el trabajo diario de rehabilitación, que es una colocación fácil y rápida. Con el 2.0 hemos mejorado aún más. Antes en el 1.0 sí que teníamos que darle a la ruleta, teníamos que ajustar la profundidad la altura, perdón, de la espalda un poco con un destornillador. Entonces en el 2.0 ya no ocurre, sino es todo más manual y mucho más. Permite trabajar de manera activa asistida sin ayuda del terapeuta, claro. En terapias tradicionales nosotros los terapeutas y fisioterapeutas tenemos que mantener esa extremidad, sujetar un poquito ese peso para que pueda hacer unos alcances, y con este exoesqueleto pues sí que nos libera un poco, podemos estar a otras cosas mientras trabaja también con el exoesqueleto. Mejora la fuerza y la movilidad tras 3 meses de intervención, eso lo hemos visto claro con las medidas y con la evaluación. Retrasa la aparición de fatiga muscular, permitiendo trabajar con mayor número de series y de repeticiones, clarísimo, aquí lo vemos claro, que nos permite trabajar durante más tiempo. Y eso al final a la larga pues permite mayor recuperación porque estás forzando esa extremidad sin que llegue una fatiga. Reducción del dolor también, hemos visto en personas usuarias que notaban dolor antes de usarlo, y esto yo lo llevo un poco unido con la propiocepción también, que yo creo que son más conscientes de que tienen una extremidad, la usan con más atención y con más ganas, entonces puede aparecer reducción del dolor. Y también las dos, como mejora de la propiocepción, las dos vinculadas. Los próximos pasos, vale, ¿cómo estamos ahora? Pues el objetivo final era fomentar una autonomía y además, vale, ¿cómo estamos? Estamos en una intervención de 10 participantes ahora en este segundo año, con un objetivo individualizado y personal que cada persona usuaria ha elegido un objetivo enfocado en una actividad de la vida diaria, sea básica o instrumental. Pues una persona ha elegido planchar, otra poner la ropa, ordenar unas toallas en un armario, y luego va a ser una intervención de fisio y de terapia ocupacional. Desde fisioterapia van a hacer hincapié en los aspectos motores para trabajar esa flexión y esa función, y luego cada 15 días, cada 20 días iremos haciendo esa actividad básica que haya elegido la persona usuaria y la grabaremos en vídeo y iremos viendo la evolución. Hemos creado un entorno domiciliario aquí en Adacen un poco para hacer esas pruebas de esos objetivos funcionales de actividades básicas y ver un poco. Tenemos esta junio del 24 y ver qué nos va aportando el estudio. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y bueno, ha llegado Estíbaliz, persona usuaria. Participante del proyecto. Eso es. ¿No vale? Que nos ponen un poquito. Mira. ¿Sí se ve bien? Sí, ahí bien. Ahí está. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, sin más, para que nos cuentes un poco, como tú has participado desde el principio y sigues participando un poco, ¿qué es lo que te parece este proyecto con lo del esqueleto? Para mí el exoesqueleto ha abierto más mi espectro de actividad. Quiero decir, yo antes hacía lo que podía, nunca he dejado el brazo como otras personas que lo llevan recogido, tapado. Yo siempre lo he intentado utilizar. Entonces, ahora noto más que intento utilizar para cosas que son normales en la vida diaria. Por ejemplo, hablar con vosotros. O, por ejemplo, caminar. Estas cosas normales que se hacen, ahora ya utilizo las dos extremidades. Sin pensarlo, quiero decir. Al principio igual lo pensaba un poco más, ahora ya sin pensarlo me sale el movimiento. Entonces, para mí eso es muy importante también.
Tú has participado además a lo largo del proyecto, porque estás desde el principio, desde cuando empezamos a testarlo, y has aportado, ¿no? Pues el tema de las adaptaciones, si ha hecho falta hacer, o estás continuamente dando feedback, ¿no? Diciéndonos que se puede mejorar. Porque para mí, o sea, es importante que os involucréis en aspectos que nos afectan a la vida diaria, pero para mí es muy importante que haya, o sea, que yo pueda compartir algo también de lo mío. O sea, vosotros estáis compartiendo conmigo las cosas del exoesqueleto, pues yo intento compartir lo mismo con vosotros. Es un trabajo de generosidad también, un proyecto de innovación social. Pero más que nada por eso, o sea, que vosotros también sintáis que yo intento participar, intento... Eres necesaria dentro del proyecto. Claro. Y ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú ahora lo ves como una herramienta que necesitarías implementar dentro de tu rehabilitación? Bueno, ahora más al principio, ahora ya menos, pero porque yo te digo que yo dije que yo era diestra, entonces mi lado afecto era el derecho, pero que yo nunca iba a dejar la mano olvidada. Yo siempre, y al principio sobre todo, me acuerdo que estaba comiendo en casa, iba a coger y se me caía la comida y otra vez. Y me decía, no te cansas nunca, ¿eh? Digo, es que tiene que ser así, o sea, tenemos que volver a enseñar a nuestro cuerpo a Recordar, ¿no? Tienes ahí ese brazo. eso es. Entonces, yo siempre traté de utilizar la mano derecha para muchas cosas, entonces... Es que una de las conclusiones o uno de los objetivos que tenía este proyecto, al margen de ver si nos mejoraba la reflexión, si nos facilitaba algún tipo de rehabilitación, es si volvemos a tener conciencia, ¿no?, a nivel neuronal de ese brazo para que nos sirva ya para utilizarlo, que es justamente lo que nos está diciendo este. Yo hay gente que veo y les veo con el brazo incluso girado hacia atrás, como con la mano así, como escondiendo. No hay que esconder nada, es lo que tenemos. Claro. Tenemos dos manos y dos brazos, entonces... Hay que usarlos, hay que usarlos, hay que usarlos. Muy bien. Y si no usas, te olvidas de que lo sepas. Es verdad. Es así. Sí, sí. Entonces cuando se queda el brazo... Sí. Es lo que nos ha contado más de alguna compañera, ¿no? Que, pues eso, que gracias a este aparato también es consciente de que tiene ese brazo, ¿no? Es curioso porque uso. Cuando estábamos testando el primer día, cuando lo probó otra compañera, de repente es que se le cambió la cara, se sonrió y de repente dice, pero si tengo este brazo, que no me acordaba que tenía este brazo, ¿verdad? Sí. Que fue un momento de emoción tremenda, porque claro, ya nos dimos que aunque no tuviéramos otros resultados, ¿no? Sí. Solamente eso, ya la estimulación y de cómo se sintió la persona fue emocionante para todos los que estábamos allí. Y bueno, pues esto es un poco lo que os queríamos contar, lo que hacemos aquí, y no sé si alguien tiene alguna duda, os podemos ayudar en algo, pues... Pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.